Vamos a ver hoy la parte que era de la simulación de KiCad. Solo para los que así rápidamente, ¿verdad? Les dije que no hicieran la guía, ¿verdad? Que tranquilamente nos fuéramos ahí viendo poco a poco y entonces se vio la parte de las ventanas principales, ¿verdad? Se vio, por ejemplo, cómo agregar un componente electrónico, cómo cambiarle los valores, cómo rotarlo. También se vieron las características de la rejilla, así teóricamente, ¿verdad? Cómo agregar una librería, eso es bien importante. Les aconsejo que prácticamente tienen que bajar librerías nuevas, ya sea de modelos en 3D, de pistas, para agregarlas ahí al programa de KiCad. ¿Qué más miramos? Así teóricamente. Aquí yo les ponía un ejemplo de un circuito esquemático, ¿verdad? Con microcontroladores. Ese va a ser el siguiente ejercicio, ¿sí? O sea, solo se los había puesto como un ejemplo, ¿verdad? También había otro ejemplo que estaba aquí de un circuito con diodos, ¿sí? Cómo se miraba el circuito con diodos, eso es lo que vamos a hacer hoy. Cómo arreglar una ventana ahí, cómo arreglar una ventana y arreglar su diseño a su gusto, ¿verdad? Y ver cómo se miraba en el diseño en 3D, cómo agregar las pistas, ¿sí? Entonces todo eso más o menos lo habíamos visto y miramos que habían pistas, ya sea las inferiores, las superiores, el diseño de las huellas y el diseño en 3D. Entonces eso es lo que vamos a hacer hoy, ¿verdad? Pero antes de eso también les había comentado de cómo generar los archivos, ¿verdad? Para poder mandarlo a China a que lo puedan imprimir. Entonces solo eso se había comentado, nada más, no nos dio el tiempo. Les comentaba también de que el objetivo de hacer esto es que lleguemos a hacer un diseño así. Por ejemplo, ese es un sistema acuapónico que hizo el diseño en su momento el muchacho de Tabo, ¿verdad? Que fue instructor con otros muchachos, Nelson y todos ellos. Entonces diseñaron algo así. Entonces aquí está la parte de la fuente. Aquí hay, por ejemplo, la parte de fuerza, ¿verdad? Que es con los relay, entre otras cosas para encender los LED y la parte inteligente, ¿verdad? Sí. Ellos lo diseñaron con el ATmega. Entonces, yo solo les dije a ellos, ¿verdad, muchachos? Bueno, estas son las condiciones del problema, ¿verdad? Entonces, ustedes diseñenlo de cero, ¿sí? Entonces, todo eso lo hicieron ellos, ¿verdad? Bien, pero entonces, aquí hay algo bien importante, miren, aquí revisen esto, por favor, aquí les va a ayudar mucho, mucho, mucho. Está bien bonito eso. Entonces, vamos a hacer un diseño así, sencillito, miren. Está el diseño que tiene sus conectores de entrada, algo que les había comentado la vez pasada de los power flag, ¿verdad? Que se deben de poner siempre y cuando hayan alimentaciones de voltaje. Si usted no pone esto, ¿verdad? Entonces les va a tirar algún error que le genera daños de conexiones eléctricas, perdón, ¿sí? Entonces deben de ponerlos. Los pueden poner aquí y aquí al final también. Vamos a ver cómo agregar esos componentes electrónicos. Vamos a ver que cuando se corre el programa, por ejemplo, le va a dar ahí donde está el error, ¿sí? En el caso de este, por ejemplo, me tiró a mí un error de conexión, entonces le tira ahí la flechita y le dice, mira, ahí está el error. Si no le ponen los power flag, aquí le tira el error y usted le da clic ahí y lo manda donde está el error, ¿verdad? Vamos a ver también que cuando se generan las listas de pasar el esquemático al modelo 3D, pues cómo hacer. Este ya es el diseño que más o menos hice yo, el diseño de las placas, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a hacer ahorita, por eso no vamos a perder tiempo ya en eso. Entonces, por ejemplo, ya estamos aquí en KiCad, bueno, yo ya lo hice, ¿verdad? Vamos a ver el esquemático, que estamos aquí, ¿sí? Vamos a hacer el esquemático aquí. Si ustedes se fijan, aquí ya está, ¿verdad?
Pero, ¿qué es lo que deben de saber aquí? ¿Sí? ¿Qué es lo que deben de saber aquí? Por ejemplo, para agregar un componente electrónico, solo vamos a hacer algunas pruebas. ¿Sí? Le doy clic aquí, lo pongo acá en la superficie esta y depende de qué quiera agregar. Si yo quiero una resistencia R, miren, ¿sí? Le doy a agregar ahí, por ejemplo, si yo lo quiero mover, miren la letra M, perdón, más arribita, letra M, y yo lo puedo mover, lo puedo rotar, ¿sí? Le puedo cambiar el valor con la letra B, perdón, con la letra B, miren, el valor que sea, por ejemplo, de 1 kilo-ohmio. Puede ser que yo quisiera que esto, por ejemplo, yo le puedo poner manualmente aquí, miren, el valor, perdón, el valor en editar, le doy la E, y le puedo poner yo R1, ¿sí? Si yo lo quiero hacer manualmente. Si digamos, yo tengo todo este circuito acá y no le he puesto ni R1, ni D1, etcétera, yo me puedo ir directamente aquí, ¿verdad? A donde hay que está acá, editor de, bueno, este es editor de librerías. Donde está el lapicito, editor de huellas. Ok, todavía no. Vamos a ver. Vamos a agregar otro componente antes de hacer eso. Por ejemplo, si yo quiero un relay, miren, pongo la palabra relay. Aquí hay algo bien importante, miren. Esto es lo más importante de KiCad. Que usted sepa qué va a escoger, ¿sí? Miren, yo en el esquemático puedo ir viendo. Imagínense que yo tengo esto que está acá. Yo lo que puedo hacer es copiar eso, ¿sí? Copiar eso, por ejemplo, ¿verdad? Y pegarlo acá. Ya cuando esté ahí, aquí yo puedo ver las imágenes, qué tipo de componente electrónico es. ¿Por qué les enseño esto? ¿Por qué les enseño esto? Porque en base a esto, usted en el datasheet de él, por ejemplo, ahí le va a decir las dimensiones de las patitas, ¿sí? Entonces, para cuando hagamos nuestro diseño, ¿verdad? Es importante tomar en cuenta eso, ¿sí? Si no tomamos en cuenta eso, pues nos va a salir como yo lo tengo, porque yo todavía no lo he corregido. Ya se lo voy a enseñar ahí al final. Entonces, vamos a ver. Aquí está. Aquí le tira más o menos las dimensiones, miren, en milímetros, ¿verdad? Las alturas, si es mini, si es grande, etcétera. Entonces, yo debo de saber esto. Por ejemplo, ¿qué más debo de saber? El diámetro de la patita, si la patita es delgada, si es gruesa, etcétera. ¿Por qué? Porque a la hora de agregar los pads, o sea, los agujeritos donde van a ir soldados, si yo no me fijo en eso, puede ser que el componente electrónico haya sido muy grueso, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede al ser muy grueso el componente electrónico? ¿Qué sucede ahí? No va a entrar la patita y le va a tocar hacer, por ejemplo, un agujero con una broca más grande. ¿O qué sucede si es demasiado delgadito? Va a quedar muy flojo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, eso es bien importante en todos los componentes electrónicos que sean necesarios, ¿verdad? Por ejemplo, en diodos, en circuitos integrados, en relay, ¿sí? Recuerden siempre las distancias, miren, son importantes. Entonces, en base a eso, así voy a escoger yo mi tipo de encapsulado, ¿verdad? Por default, KiCad no trae mucha librería de componentes, entonces hay que agregarlas, ¿sí? Bien, entonces vamos a dejarlo por acá y vamos a continuar. ¿Verdad? Entonces, cuando usted agrega este componente, ¿verdad? Usted ahí se puede ver las características, así de cada uno de ellos. Hay componentes que son americanos, japoneses, ¿verdad? Entonces, el tipo natural de encapsulado, o sea, el tamaño, los japoneses son pequeños y los americanos son grandes, ¿verdad? Entonces, usted ahí, usted puede mover, puede rotarlo, ¿verdad? Etcétera. Entonces, eso creo que más o menos lo manejan, ¿verdad? Por ejemplo, si quieren agregar un LED, ¿verdad? Así lo agregan solo con la letra, ¿verdad?
Si quieren agregar, por ejemplo, un transistor, ¿verdad? Entonces ahí lo buscan, ¿sí? De acuerdo a eso. ¿Qué más? Vamos a ver. Fíjense, los power flag, estos que les digo yo aquí, miren, estos que están acá. Entonces es importante que ustedes puedan incluirlos, miren. Entonces aquí le está abajo la forma del componente electrónico. Siempre debe de ir acompañado en el caso de fuentes de alimentaciones o de tierras, miren. Si no, Kika a veces le tira o genera errores, ¿verdad? Entonces, como aquí ya lo tengo, pues ya no hay problema, ¿sí? Si yo quiero eliminar sobre el componente delete y así sucesivamente. Fíjense, yo aquí, por ejemplo, le voy a dar a correr a ver si hay algún error. Miren, no hay ninguno. Pero si yo le quito, por ejemplo, esto, el power flag, ahí me va a tirar quizás un error. Bien, después hay otra opción que dice generar lista de redes. Esto debe de hacerlo usted para que KiCad genere todos los componentes electrónicos, ¿verdad? Aquí le voy a poner aquí yo cualquier cosa, le voy a poner prueba, ¿sí? Cada vez que hago una actualización, entonces lo que debo de hacer es generar la lista de redes, ¿sí? Entonces ahí él ya me generó la lista de redes. Por ejemplo, ¿cómo hacer, muchachos? Miren, aquí tengo el esquemático puramente, ¿verdad? Entonces, ¿cómo debo de hacer yo para agregar, por ejemplo, algunos componentes o modificar algunos componentes electrónicos, ¿verdad? Si yo no los quisiera. Entonces, lo que hace ahí es sacar los componentes electrónicos del esquemático y vamos a ver cómo agregar algunos de ellos. De acuerdo a la máquina hay que tener un poco de paciencia. En la mía hay que tener bastante paciencia. Bien, entonces todos estos son los componentes electrónicos, ¿sí? Por ejemplo, acá está un diodo LED, por ejemplo. ¿Qué debo de hacer aquí? Yo selecciono el componente aquí primeramente. De ahí me voy a ir acá donde están los LED. Miren. Y acá puedo tener filtros. Yo los quiero por este tipo, ¿verdad? Por listas en forma general, por numeraciones, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el que me conviene a mí? Miren, si ustedes se fijan acá, el que me da la L, ¿verdad? En listas, yo voy a escoger un diodo. Por ejemplo, los comunes que hay de los diodos son, por ejemplo, de 5 milímetros, 4 milímetros, ¿verdad? Entonces, si yo quiero adicionarlo, le voy a dar aquí, por ejemplo, miren, y ya está adicionado. Si yo quiero cambiarlo, ahí, miren. Entonces, si yo quiero ver, por ejemplo, el que yo escogí, vaya, por ejemplo, voy a verme aquí, de acuerdo a la versión de aquí, cada esto cambia, ¿verdad? Aquí está el diseño de la placa de baquelita y vamos a ver el modelo en 3D, ¿sí? Ahí está el modelo en 3D. Entonces ustedes deben de cerciorarse, ¿verdad? Siempre que escojan los componentes electrónicos que sean THT, en el caso de que les estoy pidiendo, ¿va? Que traspasa, ¿verdad? La baquelita. Entonces, sigamos. Por ejemplo, si yo quisiera agregar un diodo, ¿verdad? De este tipo, acá tengo que ver las características. Miren, le doy un clic acá, le voy a dar, por ejemplo, a un diodo común, THT, miren, y aquí están. Estos son los tipos que hay. Aquí ya tengo seleccionado uno yo, ¿sí? Entonces, ¿cómo puede usted saber de este diodo? Lo copio, lo pego en internet y busco, el data chip, ¿sí? En base al data chip voy a ver las características que tiene él. En base a eso yo voy a diseñar mi circuito, pero como aquí ya lo tengo, pues bueno. En el caso del diodo, miren, es de este tipo. Ahí hay otros más pequeños, pero yo quise elegir uno de estos. De acuerdo a la potencia del circuito, ustedes ya saben todo eso, ¿verdad? Por ejemplo, si yo quisiera en el caso de agregar aquí los conectores, miren, este es el caso bien importante. Vamos a seleccionar conectores, miren, y aquí hay de varios tipos. En el que yo tengo escogido, miren, lo voy a ver en 3D. Esta es la alineación que tengo en el esquemático. Miren, ahí está bastante bien, pero miren lo que pasa ya.
no me muestra el modelo en 3D. Entonces, ¿qué hay que hacer cuando no se muestran esos modelos? Lo que hay que hacer es agregar la librería, así como lo vamos a ver más al ratito, ¿sí? Por ejemplo, si yo quisiera agregar este relay, miren, me voy aquí a relay, en el caso de que lo vaya a escoger, ¿verdad? Por primera vez, miren, relay THT, a ustedes los pedí en SMD y en THT, ¿verdad? Entonces, aquí hay varias opciones, hay Onron, que son japoneses, les digo yo, son envolturas pequeñas, aquí hay genéricos que son chinitos, ¿va? Entonces, por ejemplo, este chinito, miren, aquí lo vamos a ver el diseño, cómo está, miren, ahí me queda bien, mire, y mire cómo es el diseño, ¿verdad? Fíjense que antes de que hiciera esto yo, no me daba el relay, pero lo que hice fue agregar la librería y ya hoy sí ya me aparece, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer es agregar ese. Miren. Ahí está agregado, miren. Por ejemplo, el transistor. Bueno, entonces vamos a buscarlo aquí. ¿Dónde está el transistor? Vamos a ver aquí. También se pueden agregar más diseños, estilos, empaquetados, ¿verdad? Encapsulados. Entonces aquí está, ahí lo dejamos. ¿Sí? Bien. Uno más. ¿Qué más? Transistores. Bueno, la resistencia, ¿verdad? Solo recuerden que ustedes tienen que poner de acuerdo. Si ustedes quieren bien compacto el circuito, poner resistencias en forma vertical o resistencias en forma horizontal. Entonces eso es lo único que deben de saber, la potencia que ya les cogieron al principio, ¿verdad? ¿Sí? Miren, ahí están. Entonces, si ustedes se fijan acá, aquí hay en forma vertical y en forma horizontal, ¿sí? Entonces, aquí las tengo todas en horizontal. Una vez que ustedes ya tienen eso, siempre deben guardarle los cambios, miren, guardar cambios. Ya cierran ustedes acá, ¿verdad? Y ahora lo que van a hacer ustedes es pasar a su diseño de PCB, ¿sí? Aquí yo ya lo tengo. Si me pongo a hacer eso, créanme que no me va a dar el tiempo. Entonces, si ustedes se fijan, vaya, por ejemplo, voy a darle aquí en el menú de ver, ¿qué es lo primerito que debería hacer yo? Si yo quisiera hacer esto, miren, leer lista de redes actual. Si yo hago esto, se me va a borrar el diseño que tengo en este momento, ¿verdad? Entonces, ¿qué le voy a dar? Leer lista de redes actual y me va a aparecer así todo amontonado el diseño, ¿verdad? Del circuito, ¿sí? Entonces, ya digamos que ya está hecho. Entonces, por ejemplo, cuando yo agarro mi circuito y lo vengo y lo voy a ubicar bien, no sé si logran ver bien ustedes ahí, ¿sí? Cuando yo vengo y lo logro hacer aquí, fíjense que hay pistas que van a quedar en un solo sentido bastante bien. Miren, por ejemplo, en este caso, ¿verdad? Miren, quedan bastante bien. Pero, ¿qué sucede esta? Si yo la tirara en el mismo sentido de la pista de baquelita, me va a quedar montada una encima de otra. Sí, entonces, como yo no quiero hacer eso, lo que debo de hacer es escoger pistas de cobre, ¿verdad? Ya sea superficiales o inferiores, ¿sí? ¿Verdad? Entonces, con eso evitaría, ¿verdad? Que se interpongan y una queda arriba y una abajo, ¿verdad? Si yo quiero, por ejemplo, que todo esto se me cubra, miren, todo esto se me cubra, entonces, ¿qué debo de hacer? Debo de agregar aquí, por ejemplo, relleno de zonas. Si le doy clic aquí, yo voy a escoger el relleno, miren, voy a escoger el relleno en la parte de pistas superiores y en la parte de pistas inferiores. Y así solo voy seleccionando y él automáticamente se me va a poner ahí, ¿verdad? ¿Sí? Se va a rellenar. Ahora fíjense, vamos a ver en el modelo, por ejemplo, en el modelo cómo lo vamos a ver. Entonces yo quiero ver en 3D cómo se ve eso, ¿verdad? Entonces aquí está el diseño de la placa, ¿sí? Estas son las pistas, muchachos, que están por bajo, ¿verdad? Aquí están los pads, ¿verdad? Esto se los digo yo, es bien importante. Es bien importante porque si usted este pad que está acá lo diseñó muy pequeñito,
muy pequeñito aquí para cubrir con estaño, lo que va a suceder es que con el tiempo se va a quebrar y va a haber una soldadura fría, ¿verdad? O no va a agarrar mucho estaño, ¿verdad? Entonces esto es importante que lo hagan en el grueso o en el diseño de la pista, ¿sí? Todo esto se puede modificar, el grueso de la pista igual, ¿verdad? Y algo bien importante que les decía yo, si usted investigó el diseño del componente del datasheet en internet, ¿verdad? Por ejemplo, y usted vio que en el caso de este transistor, ¿sí? Quedaron demasiado pegaditas, entonces usted puede diseñar esto, ¿verdad? En el tipo de encapsulado que va a escoger, ¿verdad? Cuando escoge el transistor y escoge uno que quede más separados, las dimensiones más separadas, ¿verdad? Y usted el transistor de ahí a gusto lo puede anchar. Ese fue el caso que me pasó a mí en una placa que se mandó a hacer, que a mí me quedó, por ejemplo, muy pegado. En el caso este, miren, por ejemplo, este me quedó demasiado pegado. Entonces, al quedar muy pegado, era un diodo LED RGB, ¿verdad? Entonces me quedaban 4 patitas y me quedaban bien pegaditas, y a la hora de soldar hay problemas, ¿verdad? Que quedan demasiado pegadas. Entonces, ese es el cuidado que hay que tener, ¿sí? Por ejemplo, en la parte de arriba de la placa, ¿se acuerdan que solo había una pista, verdad? ¿Sí? Entonces, aquí está, miren, la que quedaba que les decía yo. Esta queda por arriba y el resto por abajo. Si ustedes se fijan, aquí está la distribución como ustedes lo dejaron. Si fuera SMD, esto iría bien pegadito y todo más compacto, ¿verdad? Entonces, eso ya depende del diseño de ustedes. Si, por ejemplo, yo acá, vamos a ver, quiero que, por ejemplo, se me vea, vamos a ver, los dibujos, mostrar todo, vamos a ponerle aquí, para que me queden los componentes. Si ustedes se fijan acá, muchachos, miren lo que me queda a mí aquí. Miren cómo queda el relay. ¿Lo ven? ¿Lo ven? Es demasiado cuadrado. La forma que escogí de la huella al principio es muy larga. Entonces ahí es donde exactamente hay que tener cuidado, ¿verdad? Que converja tanto las huellas, ¿verdad? Con el tamaño del relay. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, no me salen los conectores, entonces, ¿qué debo de hacer yo? Debo de añadir, por ejemplo, las librerías, ¿sí? Entonces, vamos a quitar acá. Vamos a ver si podemos agregar una librería. Entonces, ¿qué más antes de agregar la librería? Huellas. Aquí yo también le puedo hacer un grabado, ¿verdad? Que diga el grupo de ustedes. Ahí es ya cuestión de ustedes. Puedo agregar el texto, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, miren, para el caso de las librerías, por ejemplo, ¿qué debo de hacer yo? Voy a preferencias, le doy librería de componentes, y acá donde está la librería de componentes, yo le voy a dar, por ejemplo, añadir, ¿qué? Vaya, yo quisiera añadir de microcontroladores los PIC 32, ¿sí? La serie 32, y le doy a agregar, ¿sí? No estaban agregadas aquí cada, entonces ya la acabo de agregar, y así sucesivamente. Aquí hay algo bien importante. Cuando ustedes estén queriendo agregar una librería que sobran en KiCad en internet, ¿verdad? Descargan en WinRAR, lo meten en la carpeta de KiCad, ¿verdad? En archivos de programa ahí, lo meten en KiCad, y de ahí ustedes van a hacer esto, añadir la librería tal y como se lo estoy enseñando yo, para que puedan agregar modelos en 3D de todos los componentes, ¿verdad? O diseño de huellas, ¿sí? Entonces, eso es casi seguro que les va a tocar hacerlo, ¿verdad? Porque ahorita venimos empezando nosotros, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, así agregamos alguna librería. ¿Tienen alguna consulta hasta el momento? Por ejemplo, vamos a ver. Estábamos aquí. ¿Cómo generar los archivos Gerber? ¿Cómo generar los archivos Gerber? Entonces nos vamos a ir aquí. Miren. Generar archivo Gerber. ¿Sí? Miren. Aquí hay opciones de todos estos, ¿verdad? Pero entonces
usted va a generar archivo Gerber de la placa que de arriba, de la placa de abajo, el diseño va. Y los otros archivos que están vinculados al esquemático y al modelo en 3D. Entonces usted quiere, si quiere escoger acá todo lo que va a escoger, ¿verdad? Entonces aquí solo le da generar taladros o generar archivos, ¿verdad? Y usted lo va a poner en algún lugar, ¿sí? Lo voy a poner, por ejemplo, aquí en mi escritorio, ¿verdad? Y le voy a decir que sí. Bueno, vamos a ver, me dice que use otro tipo de ruta. Vamos a ver, entonces lo vamos a hacer en la parte, en otra parte, y de ahí solo le damos archivo de taladro, no sé por qué no, ahí está. Entonces aquí está, me generó el archivo, ¿verdad? Ya está guardado. Entonces, eso donde yo lo guardé, esos son los que debería mandar a China, pero antes de hacer eso tiene que estar bien el diseño. ¿Sí? ¿Tienen alguna consulta? ¿Consultas, muchachos? No. Solo con respecto a lo del diseño, ingeniero, según la tecnología, solo, SMD. ajá, ¿solo SMD o Todo depende de tiene lo que ser SMD. Ok, perfecto. Sí, ¿verdad? Entonces ya cuando ustedes agreguen aquí los componentes en la lista de generar, ahí ustedes ya solo agregan los SMD, ¿verdad? Miren, ve, como solo quiero que aprendan a usar el programa, si no hayan un componente todavía, lo que pueden hacer es un equivalente, ¿sí? Solo el objetivo es que aprendan a usar el programa. Más adelante sí lo vamos a hacer, ya cuando les pida el proyecto, ahí sí. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera un LED, ¿verdad? ¿Sí? SMD. Entonces solo lo deberíamos de escoger aquí. Miren que sea LED. Y lo buscamos que sea aquí SMD. Vamos a ver. Entonces buscamos acá, ¿verdad? El que sea SMD. LED rectangulares. Bueno, entonces deberíamos de buscar resistencia. Bueno, vamos a buscar en el caso de una resistencia SMD. Solo por el momento, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, esta ya es una resistencia en SMD. Entonces a eso me refiero, ¿verdad? Sí. Entonces, solo es el diseño de la fuente que van a hacer. Practíquenlo y tengan ahí el archivo, porque después vamos a juntar todo lo que les voy a ir pidiendo para hacer un solo proyecto, ¿verdad? Ese es el objetivo.